Hay encuentros que lo cambian todo, cuando dos mundos completamente opuestos chocan, cuando la inocencia confronta la crueldad, cuando un niño desafía un imperio construido sobre el desprecio. Aquel día, en las tierras de una de las mayores fortunas de México, un multimillonario cruel estalló en carcajadas crueles al oír a un niño de 8 años decir que podía curarlo. El hombre, que había gastado millones con los mejores médicos del mundo, se burló con todo el desprecio que pudo reunir, humillando a aquel niño de aspecto humilde e indígena que osaba desafiar a la ciencia. Pero la respuesta serena del niño lo cambiaría todo para siempre. Alejandro de la Vega tenía todo lo que el dinero podía comprar, excepto una única cosa: la capacidad de caminar. A los 52 años, comandaba un imperio de miles de millones de dólares desde su silla de ruedas, y eso solo intensificaba su amargura. Su mansión de varias hectáreas en las lomas de Chapultepec era más que una residencia, era un monumento a su poder y a su desprecio por la humanidad. Aquella mañana de septiembre, Alejandro estaba en su despacho despidiendo a otro empleado. El jardinero había cometido el crimen imperdonable de pisar el césped recién cortado con los zapatos sucios. «Eres patético», dijo Alejandro, su voz cargada de veneno. «20 años trabajando aquí y todavía no aprendes que la perfección no es opcional en esta propiedad. Estás despedido y no esperes referencias». El hombre de 60 años imploró, habló de sus nietos, de las cuentas médicas de su esposa, pero Alejandro solo sonrió con frialdad. «Deberías haber pensado en eso antes de ensuciar mi césped. Javier, acompaña a este hombre a la salida». Así era como Alejandro de la Vega vivía, ejerciendo el poder absoluto sobre vidas ajenas, encontrando un placer sádico en la humillación de los demás. Sus empleados le temían, sus socios lo respetaban por miedo, y él se alimentaba de ese terror que inspiraba. Después de que el jardinero fue retirado de la propiedad, Alejandro volvió su atención a la pila de informes médicos sobre su escritorio. 5 años desde el accidente que lo había dejado paralizado de la cintura para abajo. 5 años gastando fortunas con los mejores médicos del mundo, intentando encontrar una cura que parecía no existir. El doctor Harrison llamó desde Londres, anunció Margarita, su secretaria desde hacía 15 años. Llegaron los resultados de las pruebas experimentales. Alejandro tomó el teléfono con expectación, pero como siempre, la conversación terminó en frustración. Otro intento fallido, más millones tirados a la basura. El médico inglés, uno de los mayores neurólogos del mundo, confirmaba lo que todos los demás ya habían dicho. No había cura conocida para su condición específica. Incompetentes, murmuró Alejandro, azotando el teléfono en su base. Todos ellos, décadas de estudio, diplomas colgados en la pared, y ninguno puede hacer aquello para lo que les pago. Fue entonces cuando Javier, su jefe de seguridad, entró en el despacho con una expresión confusa en el rostro. «Señor de la Vega, hay un niño en la puerta, un niño de piel morena, debe tener unos 8 años. Dice que necesita hablar con usted». Alejandro rió con desprecio. «¿Un niño? ¿Qué querría un niño conmigo? Debe ser algún pedigüeño. Échalo de aquí». «Ya lo intenté, señor, pero insiste. Dice que puede... Bueno, esto va a sonar extraño. Dice que puede curarlo». El silencio que siguió fue pesado. Alejandro miró a Javier como si se hubiera vuelto completamente loco. Dijo, «¿Qué?» «Que puede curar sus piernas, señor. Sé que parece una locura, pero el niño parece decidido. Lleva allí 2 horas bajo el sol, esperando». Alejandro sintió una mezcla de rabia y curiosidad. ¿Cómo se atrevía un niño a aparecer en su propiedad haciendo afirmaciones tan absurdas? Pero había algo en la situación que despertó su interés sádico. Quizás era una oportunidad para divertirse. «Tráelo aquí», ordenó Alejandro, una sonrisa cruel formándose en sus labios. «Vamos a ver qué tipo de payasada tiene este niño para ofrecer». 15 minutos después, Javier regresó acompañado del niño más determinado que Alejandro había visto jamás. Mateo era pequeño para sus 8 años, con ropa sencilla pero limpia, y ojos oscuros que brillaban con una confianza imposible para su edad. No demostraba ni una pizca de intimidación ante la grandiosidad de la mansión o la presencia imponente de Alejandro. «Así que tú eres el niño que cree que puede curarme», dijo Alejandro, su voz goteando sarcasmo. «¿Sabes cuántos doctores, cuántos especialistas, cuántos genios de la medicina ya han intentado hacer exactamente eso?» Mateo miró directamente a los ojos de Alejandro, sin miedo, sin vacilación. «Puedo curar sus piernas», dijo simplemente.
La risa que estalló de Alejandro resonó por todo el despacho. Era una carcajada cruel, llena de escarnio y malicia. ¿Tú puedes curarme? ¿Tú? Alejandro golpeó las manos sobre la mesa, todavía riendo. Mocoso, he gastado $40 millones con los mejores médicos del mundo. He estado en el Hospital Ángeles, en Médica Sur, en la Clínica Mayo de Estados Unidos. He traído especialistas de Suiza, de Alemania, de Japón, y tú, un niño pobre que probablemente nunca ha pisado una escuela decente, ¿crees que puedes hacer lo que ellos no consiguieron? Mateo permaneció inmóvil, su expresión serena. Los médicos trabajan con lo que conocen, respondió el niño. Yo trabajo con lo que ellos no conocen. Alejandro dejó de reír. Había algo en la calma de aquel niño que lo irritaba profundamente. ¿Sabes una cosa, mocoso? Me diviertes, así que voy a hacerte una propuesta. Alejandro se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con malicia. Si consigues curarme, si consigues que vuelva a caminar, te doy $1 millón. $1 millón. Dinero suficiente para que tú y tu familia salgan de la miseria para siempre. La sonrisa cruel de Alejandro se ensanchó aún más. Pero cuando falles, como obviamente vas a fallar, quiero que te vayas de aquí sabiendo que desperdiciaste mi tiempo con tus fantasías infantiles. Quiero que aprendas que existen límites entre lo que gente como tú puede soñar y lo que gente como yo puede comprar. Mateo simplemente asintió. «Prepare el cheque», dijo el niño con una confianza que hizo que Alejandro sintiera un extraño escalofrío por la espalda. Por un momento, solo por un momento, Alejandro de la Vega sintió algo que no sentía desde hacía años: incertidumbre. Pero rápidamente desechó el sentimiento. Era imposible, completamente imposible. Aquel niño no era más que otro soñador que pronto aprendería una dura lección sobre la realidad. Alejandro decidió que aquella situación absurda merecía su atención completa. Hacía mucho tiempo que no se divertía tanto a costa de alguien, y la inocencia arrogante de aquel niño prometía horas de entretenimiento sádico. «Javier, cancela todas mis citas de la tarde», ordenó sin quitarle los ojos de encima a Mateo. «Quiero tiempo suficiente para ver este espectáculo». El multimillonario dirigió su silla de ruedas más cerca del niño, estudiándolo como un depredador examina su presa. «Antes de que comencemos esta farsa, mocoso, déjame educarte sobre la realidad de mi situación. Quizás así entiendas la magnitud de tu ignorancia». Alejandro activó un control remoto y una pantalla gigante descendió de la pared. Imágenes médicas comenzaron a aparecer. Rayos X, resonancias magnéticas, gráficos complejos, llenos de números y terminologías médicas incomprensibles. «Esto de aquí», dijo Alejandro señalando las imágenes, «es el trabajo de los mayores genios de la medicina moderna. El doctor Michael Harrison de Londres, el hombre que revolucionó la neurología espinal. La Dra. Sarah Chen de Singapur, pionera en terapias regenerativas. El doctor Klaus Weber de Alemania, creador de las técnicas más avanzadas de reconstrucción neural». Mateo permanecía en silencio, observando las imágenes sin demostrar ninguna intimidación. «Cada uno de estos médicos», continuó Alejandro, su voz creciendo en intensidad, «tiene décadas de estudio, miles de cirugías exitosas, premios internacionales, han examinado cada nervio, cada vértebra, cada posibilidad de recuperación en mi cuerpo. ¿Y sabes lo que todos ellos me dijeron?». Alejandro se detuvo dramáticamente, saboreando el momento. «Que no hay cura, que la lesión en mi médula espinal es irreversible, que ni toda la ciencia del mundo puede deshacer lo que me pasó. Ahora dime, niño, ¿qué cualificación tienes tú que estos gigantes de la medicina no tengan?». Mateo finalmente habló, su voz tranquila cortando la arrogancia de Alejandro como una cuchilla afilada. «Ellos miran lo que está roto, yo veo lo que puede ser reparado». La simplicidad de la respuesta irritó a Alejandro profundamente. ¿Cómo se atrevía un niño a hablar de medicina con tal confianza? ¿Cómo se atrevía a desafiar décadas de conocimiento científico con frases que sonaban como acertijos infantiles? «Eso no es una respuesta, es poesía barata», explotó Alejandro. «La medicina es ciencia, mocoso, son exámenes, diagnósticos, tratamientos probados. No son frases bonitas dichas por niños que ni siquiera saben leer bien». Pero Mateo continuó imperturbable. Caminó hasta una de las ventanas del despacho, observando los jardines perfectamente cuidados de la propiedad. «¿Cuántos años lleva usted en esa silla?», preguntó el niño. «5», respondió Alejandro desconfiado. «¿Por qué?».
Y en 5 años, ¿cuántas veces ha intentado levantarse? Alejandro rió con desdén. ¿Intentar levantarme? Eso es ridículo. Mi médula espinal está severamente lesionada. Intentar levantarme sería como intentar volar, físicamente imposible. Usted se rindió incluso antes de intentarlo, observó Mateo, volviéndose para encarar al multimillonario. Los médicos dijeron que era imposible y usted les creyó. Dejó de luchar. La furia que estalló en Alejandro fue instantánea y devastadora. ¿Rendirme?, gritó, golpeando los puños en los brazos de la silla. Gasté $40 millones intentando curarme. Pasé por 17 cirugías experimentales. Probé drogas que aún no han sido aprobadas. Hice terapias que duraron meses. Tratamientos que me dejaron más cerca de la muerte que de la cura. ¿Y tú tienes la audacia de decir que me rendí? Margarita, la secretaria, apareció en la puerta, alarmada por los gritos, pero Alejandro la despidió con un gesto furioso. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, mocoso?, continuó Alejandro, su voz ahora peligrosamente baja. Yo tengo poder, tengo dinero, tengo acceso a lo mejor del mundo. Tú no tienes nada, nada. Vives en una casa que probablemente vale menos de lo que gasto en zapatos en un mes. Nunca has pisado una universidad. Nunca has leído un libro de medicina. Nunca has visto siquiera por dentro un hospital de verdad. Alejandro activó de nuevo el control remoto. La pantalla ahora mostraba fotos de hospitales lujosos, equipos médicos de última generación, laboratorios que parecían naves espaciales. Esta es la Clínica Mayo, donde pasé 3 meses. Costó $2,5 millones. Este es el Hospital Ángeles, otros 4 millones. Médica Sur, 3,8 millones. ¿Has visto tanto dinero en tu vida, niño? Mateo negó con la cabeza, pero no parecía mínimamente intimidado por la exhibición de riqueza. Y aún así, dijo el niño, usted sigue en la silla. El silencio que siguió fue tenso. Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La observación simple y directa de Mateo atravesó todas sus defensas financieras y médicas, exponiendo la verdad desnuda y cruda que intentaba evitar. A pesar de todo su dinero y poder, seguía siendo un hombre roto. Eso es diferente, murmuró Alejandro, pero su voz había perdido parte de su fuerza anterior. ¿Lo es?, preguntó Mateo, dando un paso hacia la silla de ruedas. Usted gastó millones intentando arreglar lo que está roto. Yo puedo curar lo que nunca dejó de funcionar. Eso no tiene sentido. Neurológicamente hablando, es imposible que... Usted confía más en los médicos que en sí mismo, interrumpió Mateo. Ellos dijeron que no había esperanza y usted dejó de esperar. Dijeron que no había cura y usted dejó de creer que podía ser curado. Alejandro sintió algo extraño sucediendo en su pecho. Era como si las palabras de Mateo estuvieran despertando algo que había sido enterrado hacía mucho tiempo bajo capas de amargura y desilusión. No lo entiendes, dijo Alejandro, pero su voz sonaba menos convencida. La medicina moderna es exacta. Existen límites físicos que no pueden ser superados. Mi cuerpo fue examinado por los mejores. ¿Y si los mejores están equivocados?, preguntó Mateo, sus ojos encontrándose con los de Alejandro con una intensidad perturbadora. Por primera vez en 5 años, Alejandro de la Vega no tuvo una respuesta inmediata y eso lo asustaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Alejandro no podía sacarse de la cabeza la pregunta de Mateo durante toda la noche. Las palabras, ¿y si los mejores están equivocados?, resonaron en su mente como un martillo golpeando metal. Por la mañana, su irritación se había transformado en algo cercano a la furia. ¡Javier!, gritó tan pronto como se despertó. «Trae a ese niño aquí ahora mismo». 1 hora después, Mateo estaba de nuevo en el despacho con la misma calma inquebrantable del día anterior. Alejandro había pasado la madrugada preparando lo que consideraba su arsenal definitivo contra la arrogancia de aquel niño. «Siéntate», ordenó Alejandro señalando una silla frente a su escritorio. «Ayer plantaste una duda ridícula en mi cabeza y hoy voy a eliminar esa duda de una vez por todas». Alejandro activó varios controles remotos y el despacho se transformó en una especie de sala de conferencias médicas. Pantallas descendieron de las paredes, los proyectores se activaron y de repente el ambiente estaba repleto de imágenes médicas, diplomas, certificados y documentos. «Esto de aquí», dijo Alejandro gesticulando ampliamente, «es la prueba irrefutable de que no eres más que un niño delirante con fantasías de curación milagrosa». La primera pantalla mostraba un diploma enmarcado en oro. Dr. Ricardo Kellerman, Harvard Medical School, summa cum laude,
Neurocirugía avanzada. El doctor Kellerman anunció Alejandro con reverencia exagerada. Pasó 17 años estudiando solo casos como el mío. 17 años. Escribió 43 artículos científicos sobre lesiones medulares, revolucionó 3 técnicas quirúrgicas y salvó a más de 2,000 pacientes. Cuando me examinó durante 8 horas seguidas y dijo que no había cura, ¿crees que estaba mintiendo? Mateo observaba las imágenes en silencio, sin mostrar ninguna señal de intimidación. Alejandro cambió a la siguiente pantalla. Drama Helena Volkov, Instituto de Medicina Avanzada de Moscú. Ella desarrolló la terapia celular más avanzada del mundo. La probó en mí durante 6 meses. Costó $12 millones. Resultado, 0. Nada. ¿Crees que sabes más que ella? Uno tras otro, Alejandro exhibía las credenciales de los médicos que lo habían tratado. El doctor Yuki Tanaka de Tokio, especialista mundial en regeneración neural. El doctor François Dubois de París, pionero en implantes medulares. El doctor Antonio Rossi de Milán, creador de la técnica de reconstrucción vertebral más sofisticada de Europa. Especialistas, declaró Alejandro, su voz creciendo en intensidad. Los 23 mejores cerebros médicos del planeta. Algunos ganaron el premio Nobel, otros crearon técnicas que salvaron miles de vidas. Todos ellos, llegaron a la misma conclusión. Alejandro de la Vega jamás volverá a caminar. Alejandro se detuvo dramáticamente, respirando pesadamente, como si hubiera corrido un maratón. ¿Y ahora?, dijo, su voz goteando veneno. Me aparece un niño de 8 años, probablemente analfabeto, ciertamente ignorante sobre cualquier concepto básico de anatomía, y me dice que puede hacer lo que estos gigantes de la medicina no consiguieron. ¿Realmente crees que eso tiene algún sentido? Mateo permaneció en silencio por unos segundos, observando todas las imágenes médicas a su alrededor. Cuando finalmente habló, su voz era aún más tranquila que antes. Usted confía mucho en esos papeles. ¿Papeles?, explotó Alejandro. Esos son diplomas de Harvard, Oxford, la Sorbona. Son certificaciones internacionales, reconocimientos de excelencia médica. Esos papeles representan décadas de conocimiento científico. Y aún así, dijo Mateo, levantándose de la silla, usted sigue sentado. La simplicidad brutal de la observación golpeó a Alejandro como un rayo. Miró a su alrededor a todas las pantallas llenas de diplomas y certificados, a toda la evidencia de superioridad médica que había reunido. Y la realidad ineludible permanecía. Todavía estaba atrapado en esa silla. Eso es diferente, tartamudeó Alejandro. La medicina tiene limitaciones. Existen casos que son genuinamente imposibles de tratar. Para ellos, dijo Mateo, señalando las imágenes de los médicos, no para mí. Alejandro sintió una mezcla tóxica de rabia y algo que no podía identificar. Tal vez era miedo de que un niño pudiera tener razón donde los mejores médicos del mundo estaban equivocados. No tienes idea de lo que estás hablando, gritó. Esos hombres y mujeres dedicaron sus vidas enteras a la medicina. Pasaron décadas estudiando casos como el mío. Tienen equipos que cuestan millones de dólares. ¿Y quieres decirme que con tus manitas vacías puedes hacerlo mejor? Mateo caminó hasta una de las pantallas que mostraba una resonancia magnética de la columna de Alejandro. Estudió la imagen por unos segundos. Luego se volvió hacia el multimillonario. ¿Usted ve este examen?, preguntó, señalando la pantalla. Claro que lo veo. Es mi columna vertebral. Costó $15,000 hacer esa resonancia en el mejor equipo de la Ciudad de México. ¿Y qué ve usted cuando mira esa imagen? Alejandro frunció el ceño, confundido por la pregunta. Veo la lesión en mi médula espinal. Veo el daño que me dejó paralizado. Veo la prueba científica de que no puedo caminar. Mateo asintió lentamente. Usted ve solo lo que está roto, por eso sigue roto. Eso no tiene ningún sentido médico, protestó Alejandro, pero su voz había perdido parte de su convicción. No necesita tener sentido para ellos, dijo Mateo, gesticulando hacia las imágenes de los médicos. Necesita tener sentido para usted. Por primera vez, Alejandro se encontró sin una respuesta inmediata. Miró de nuevo todos los diplomas, todos los certificados, toda la evidencia de superioridad médica que había acumulado. Y por primera vez en 5 años, una pequeña voz en su mente susurró una pregunta que se había negado a considerar.
¿Y si todo esto estuviera equivocado? 3 días pasaron desde el último encuentro, pero Alejandro no podía sacar a Mateo de su cabeza. La pregunta, ¿y si todo esto estuviera equivocado?, se había convertido en una obsesión que lo mantenía despierto todas las noches. Por primera vez en años, se encontró cuestionando las verdades absolutas en las que había basado su vida. Aquella mañana, Alejandro había tomado una decisión. Iba a probar de una vez por todas que aquel niño era un fraude. Convocó al doctor Ramírez, su médico personal desde hacía 3 años, para una consulta de emergencia. «Doctor», dijo Alejandro cuando el médico llegó, «quiero que me explique de forma definitiva e irrefutable por qué es imposible que vuelva a caminar. Quiero evidencias científicas sólidas». El doctor Ramírez, un hombre de 60 años con cabello canoso y gafas gruesas, pareció sorprendido por la urgencia de la solicitud. «Señor de la Vega, ya hemos discutido esto extensamente. Su lesión medular se clasifica como Asia A, completa. Eso significa que no hay función sensorial o motora preservada por debajo del nivel de la lesión. Es médicamente imposible». «¿Imposible basado en qué?», interrumpió Alejandro, sorprendiendo al médico con la pregunta. «Basado en décadas de investigación neurológica, en miles de casos documentados, Pero, ¿y si hay algo que la medicina no comprende todavía?», preguntó Alejandro, sintiéndose extraño por cuestionar la misma ciencia en la que había confiado ciegamente. El doctor Ramírez se ajustó las gafas, claramente incómodo. «Señor de la Vega, la medicina no se basa en easy, se basa en evidencias, en hechos comprobados. Lo que está sugiriendo roza lo místico». La palabra místico golpeó a Alejandro como una bofetada. Era exactamente eso lo que temía estar considerando, algo irracional, no científico, infantil. Pero al mismo tiempo, una parte de él quería explorar esa posibilidad imposible. Aquella tarde, cuando Mateo llegó según lo acordado, Alejandro estaba armado con nueva información médica, pero también con una curiosidad peligrosa que no podía suprimir. «Siéntate, niño», dijo Alejandro, su voz menos hostil que en los días anteriores. «Tengo algunas preguntas para ti». Mateo se acomodó en la silla, manteniendo la misma postura tranquila de siempre. «Primero», comenzó Alejandro, «quiero que me expliques exactamente cómo pretendes curarme. Y no me vengas con frases poéticas. Quiero detalles concretos». «¿Usted realmente quiere saber?», preguntó Mateo. «¿O quiere información para demostrar que estoy equivocado?». La pregunta tomó a Alejandro por sorpresa. Era exactamente eso lo que estaba haciendo, buscando munición para destruir las esperanzas que, contra su voluntad, estaban comenzando a germinar en su corazón. «Quiero la verdad», dijo Alejandro, y se dio cuenta de que realmente la quería. Mateo se levantó y caminó hacia la ventana, observando los jardines. «¿Usted ya se dio cuenta de que sus piernas no desaparecieron? ¿Qué quieres decir con eso?». «Todavía están ahí. El corazón todavía bombea sangre hacia ellas. Los músculos todavía existen. Los huesos todavía son sólidos. Nada de eso murió». Alejandro miró hacia abajo, a sus propias piernas inmóviles bajo la manta. Era verdad. Estaban allí, aparentemente normales, solo silenciosas. Pero la médula espinal, comenzó Alejandro. «Está herida, no muerta», interrumpió Mateo. «Cuando usted era niño y se cortaba la piel, cicatrizaba sola, ¿no es así?». «Eso es diferente. La médula espinal no se regenera como la piel. Los médicos lo dijeron, todos ellos». «Es un hecho médico establecido». Mateo se volvió para encarar a Alejandro directamente. «¿Usted ya ha intentado hablar con sus piernas?». Alejandro casi se rió, pero había algo en la seriedad de Mateo que se lo impidió. «¿Hablar con mis piernas? Eso es absurdo». «Lo es. Usted habla con su corazón cuando está nervioso, habla con su cabeza cuando está pensando. ¿Por qué no hablar con sus piernas cuando quiere que se muevan? ¿Porque eso no es científico?», protestó Alejandro, pero su voz sonaba menos convincente. «¿Y qué?», preguntó Mateo simplemente. El silencio que siguió fue perturbador. Alejandro se dio cuenta de que había pasado 5 años apoyándose exclusivamente en la ciencia, en la medicina, en los especialistas, y eso no le había dado nada más que más desesperanza. Tal vez, solo tal vez, había algo más allá de lo que los médicos podían medir y diagnosticar. «Eso es ridículo», murmuró Alejandro, pero estaba mirando sus piernas con una expresión diferente. «¿Usted tiene miedo?», observó Mateo. «¿Miedo? ¿Miedo de qué?».
de intentar y descubrir que puede funcionar, porque si funciona, usted tendrá que admitir que desperdició 5 años creyendo que estaba roto para siempre. Alejandro sintió como si Mateo acabara de leer su alma. Era exactamente eso. Tenía miedo de la esperanza. Tenía miedo de creer que podría haber una salida, porque si la había y lo descubría demasiado tarde, el dolor sería insoportable. Los médicos son claros, dijo Alejandro, pero su voz era débil. Lesión completa de la médula espinal resulta en parálisis permanente. ¿Eso fue verificado por los mismos médicos que dijeron que usted nunca más sentiría nada debajo de la cintura?, preguntó Mateo. Alejandro frunció el ceño. Sí, y tenían razón. No siento nada. Mateo caminó hasta la silla de Alejandro y sin pedir permiso colocó la mano en la rodilla del multimillonario. ¿Sintió eso? No, claro que no. Ya te dije que... ¿Estás seguro? Alejandro se detuvo. Había algo, no exactamente una sensación, sino una conciencia, como si una parte muy profunda de él supiera que algo había tocado su pierna. Eso es imposible, murmuró Alejandro, mirando la mano de Mateo en su rodilla. ¿Para quién?, preguntó Mateo. ¿Para usted o para los médicos? Por primera vez en 5 años, Alejandro de la Vega sintió algo que había enterrado tan profundamente que pensó que había muerto: esperanza. Y eso lo aterrorizaba más de lo que cualquier diagnóstico médico lo había hecho jamás. Una semana había pasado desde que Mateo tocó la rodilla de Alejandro y el multimillonario no había dormido una sola noche completa. Aquella sensación extraña, aquella conciencia imposible de que algo había tocado su pierna, no salía de su mente. Había intentado racionalizar, explicar científicamente, incluso mentirse a sí mismo diciendo que lo había imaginado todo. Pero la verdad permanecía. Por un momento, había sentido algo. Aquella mañana, Alejandro tomó la decisión más aterradora de su vida. Despidió a todos los empleados de la mansión, canceló todas las reuniones y mandó a Margarita a casa. Quería estar completamente solo con Mateo cuando intentara lo imposible. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Javier, el jefe de seguridad, antes de irse. ¿Quedarse solo con el niño? Lo estoy, respondió Alejandro, aunque su voz temblaba ligeramente. Y, Javier, no quiero que me molesten por nada, ¿entendido? Cuando Mateo llegó al mediodía, encontró a Alejandro en el centro del despacho, lejos de su escritorio, lejos de todas las pantallas con diplomas médicos, lejos de todo lo que representaba su identidad como hombre rico y poderoso. Estaba simplemente allí, en su silla de ruedas, vulnerable y asustado como un niño. He pensado mucho en lo que dijiste, comenzó Alejandro, su voz más baja de lo normal. Sobre hablar con mis piernas, sobre cosas que la medicina no entiende, sobre la esperanza. Mateo asintió en silencio, respetando la dificultad de aquel momento para el multimillonario. Durante 5 años, continuó Alejandro, me apoyé completamente en la ciencia. Cuando los médicos dijeron que era imposible, lo acepté como una verdad absoluta. Dejé de intentar, dejé de creer, dejé de vivir, en realidad. Alejandro miró sus manos evitando la mirada de Mateo. Pero tú me hiciste una pregunta que no puedo sacar de mi cabeza. ¿Y si los mejores están equivocados? ¿Y si hay algo que no entienden? ¿Y si...? Alejandro tragó saliva. ¿Y si desperdicié 5 años de mi vida creyendo en una mentira? Usted no desperdició nada, dijo Mateo suavemente. Usted necesitaba este tiempo para llegar hasta aquí, para estar listo. ¿Listo para qué? Para intentarlo de verdad. Alejandro cerró los ojos por un momento, respirando hondo. Cuando los abrió, había en ellos una determinación que no existía desde hacía años. ¿Qué necesitas que haga? Mateo caminó hasta quedar justo frente a la silla de Alejandro. Primero, usted necesita dejar de pensar como un paciente. ¿Cómo es eso? Los pacientes son personas enfermas, esperando que otros los curen. Usted no es un paciente, es una persona que olvidó cómo usar una parte de su cuerpo. Alejandro sintió un cambio sutil en su percepción. Era como si Mateo hubiera cambiado el enfoque de una cámara y de repente estuviera viendo la misma situación desde un ángulo completamente diferente. Ahora, dijo Mateo, quiero que cierre los ojos y recuerde la última vez que caminó. Eso va a doler, murmuró Alejandro, pero cerró los ojos de todos modos. Recuerde cómo era la sensación, no del accidente, no del dolor. Recuerde la sensación de estar de pie, de dar un paso,
de sentir el suelo bajo sus pies. Alejandro se forzó a volver en el tiempo, antes del accidente, antes de la silla, antes de toda la amargura. Recordó caminar por los jardines de la mansión, subir las escaleras, sentir la tierra firme bajo sus pies. ¿Puedes sentirlo?, preguntó Mateo. ¿Puedo recordarlo?, respondió Alejandro, su voz cargada de emoción. No recordar, sentir, ahora. Alejandro frunció el ceño, concentrándose intensamente, y entonces algo imposible sucedió. Por un momento fugaz, sintió como si sus pies estuvieran tocando el suelo. No físicamente, pero de alguna manera más profunda, más real que la propia realidad física. Yo sentí algo, murmuró Alejandro, abriendo los ojos, sorprendido. Ahora, dijo Mateo, poniendo sus manos sobre los hombros de Alejandro, hable con sus piernas. Eso es absurdo. Sí, hágalo de todos modos. Alejandro dudó, sintiéndose ridículo, pero había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. No sé qué decir, admitió. Dígales que las extraña, dígales que quiere que vuelvan a funcionar, dígales que las necesita. Alejandro miró sus piernas inmóviles. Durante 5 años las había visto como una parte muerta de su cuerpo, como la evidencia de su incapacidad. Ahora, por primera vez, intentó verlas como Mateo sugería, como una parte de sí mismo que simplemente había olvidado cómo funcionar. Yo las extraño, dijo Alejandro, su voz quebrada por la emoción. Extraño caminar, levantarme, ser completo. Lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Alejandro. Años de dolor y frustración finalmente encontrando una salida. Las necesito, continuó, ahora hablando directamente con sus piernas. Necesito volver a ser quien era. Perdónenme por haberme rendido. Perdónenme por haber dejado de creer. Mateo mantenía las manos sobre los hombros de Alejandro y el multimillonario podía sentir una extraña energía emanando del niño. No era nada que pudiera medirse o explicarse científicamente, pero era real, más real que todos los exámenes médicos que se había hecho. Ahora, dijo Mateo, su voz casi un susurro. Intente levantarse. El corazón de Alejandro se disparó. No puedo. Físicamente es imposible. Olvide lo que es físicamente posible. Solo intente. Alejandro puso las manos en los brazos de la silla, como había intentado hacer miles de veces en los últimos 5 años, pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba intentando demostrar que podía caminar, estaba intentando recordar cómo caminar. Hizo fuerza con los brazos, intentando levantarse. No pasó nada, como siempre. Pero entonces, Mateo puso una mano en el pecho de Alejandro, justo sobre el corazón. No use solo los brazos, dijo el niño. Úselo todo. Use la rabia que sintió por 5 años. Use el dolor de haber sido traicionado por su propio cuerpo. Use la esperanza que estaba escondida. Úselo todo. Alejandro cerró los ojos de nuevo y por primera vez en 5 años intentó levantarse con cada fibra de su ser. No solo físicamente, sino emocionalmente, espiritualmente, con toda la fuerza de voluntad que había acumulado durante años de frustración. Y entonces, algo milagroso sucedió. Sus piernas temblaron. Alejandro abrió los ojos, en shock. Mateo sonrió por primera vez desde que se conocieron. Otra vez, dijo el niño, más fuerte. Alejandro respiró hondo y lo intentó de nuevo. Esta vez, además de que las piernas temblaron, sintió una extraña sensación subiendo por su columna, como si circuitos eléctricos largamente dormidos estuvieran siendo reconectados. «Esto es imposible», murmuró Alejandro, pero había esperanza real en su voz por primera vez en años. «¿Para quién?», preguntó Mateo, haciendo eco de la pregunta que había hecho varias veces. Y Alejandro de la Vega, por primera vez en 5 años, no tuvo una respuesta basada en limitaciones médicas. Solo tenía una creciente sensación de que lo imposible estaba a punto de convertirse en realidad. Los temblores en las piernas de Alejandro se intensificaron. No eran espasmos involuntarios, eran movimientos conscientes, como si sus músculos estuvieran despertando de un sueño profundo. El multimillonario miraba sus propias piernas con una mezcla de terror y asombro. «Esto no puede estar pasando», murmuró Alejandro, pero su voz estaba cargada de emoción, no de negación. 5 años. 5 años. Yo creí que... Usted creyó en lo que necesitaba creer en ese momento, dijo Mateo suavemente, pero ahora ya no lo necesita. Alejandro intentó levantarse de nuevo.
esta vez con una confianza que no sentía desde hacía años. Se apoyó en los brazos de la silla y lentamente comenzó a transferir peso a sus piernas. Temblaron bajo la presión, inestables después de tanto tiempo sin uso, pero respondieron. «Están respondiendo», susurró Alejandro, con lágrimas corriendo por su rostro. «Dios mío, realmente están respondiendo». Con Mateo ofreciendo apoyo, Alejandro logró levantarse parcialmente de la silla. Sus piernas temblorosas apenas podían sostener su peso, pero estaban funcionando. Por primera vez en 5 años, Alejandro de la Vega estaba de pie. «No lo creo», dijo, su voz quebrada por la emoción. $40 millones en tratamientos médicos, los mejores especialistas del mundo y un niño de 8 años logró hacer lo que dijeron que era imposible. Alejandro se sentó de nuevo, exhausto por el esfuerzo pero radiante. Miró a Mateo con una expresión completamente diferente a la de todos los días anteriores. Ya no había desprecio, no había arrogancia, había gratitud, admiración y algo que no sentía desde hacía décadas: humildad. «¿Cómo?», preguntó Alejandro. «¿Cómo sabías que era posible cuando todos los médicos dijeron que no lo era?». Mateo se sentó en la silla frente al multimillonario, pareciendo aún más joven y sabio al mismo tiempo. «Los médicos miran lo que está roto e intentan arreglarlo. Yo miro lo que nunca dejó de funcionar y ayudo a que lo recuerde. Pero ¿cómo aprendiste a hacer eso? ¿Dónde estudiaste? ¿Quién te enseñó?». Mateo sonrió tristemente. «Mi mamá estaba muy enferma. Los médicos dijeron que iba a morir. Ella no murió, porque aprendí que a veces el cuerpo solo necesita recordar cómo estar sano de nuevo». Alejandro sintió una opresión en el corazón. Había pasado toda la semana cuestionando las cualificaciones de Mateo, despreciándolo por su origen humilde, y ahora descubría que el niño había desarrollado este don extraordinario tratando de salvar a su propia madre. «¿Tu madre se curó?». «Se curó», respondió Mateo, «pero los médicos dijeron que fue suerte. Dijeron que no tenía explicación científica». Entonces ella comenzó a creerles a ellos en lugar de creer en lo que había pasado. Alejandro comprendió la tragedia implícita en la respuesta. La madre de Mateo se había curado, pero había elegido creer en la ciencia en lugar de creer en el milagro. «¿Y tú?», preguntó Alejandro. «¿Por qué decidiste ayudarme?». Mateo se quedó en silencio por un momento, escogiendo cuidadosamente sus palabras. «Porque usted es como era ella, enfermo no solo en el cuerpo, sino en el corazón. Perdió la esperanza, perdió la fe en sí mismo, perdió la capacidad de creer que podía ser curado». Las palabras de Mateo golpearon a Alejandro como un rayo de claridad. Había pasado 5 años enfocado solo en la parálisis física, sin darse cuenta de que la verdadera enfermedad era la parálisis emocional y espiritual que se había instalado en su vida. $1 millón, dijo Alejandro de repente, recordando la promesa que había hecho en tono de burla. «Realmente me curaste, el dinero es tuyo». Mateo negó con la cabeza. «No quiero su dinero». Alejandro estaba confundido. «Pero me curaste, hiciste lo imposible. $1 millón es lo mínimo que puedo». «Usted todavía no entiende», interrumpió Mateo. «La cura no fue lo que pasó con sus piernas, la cura fue lo que pasó con su corazón». Alejandro se detuvo para procesar las palabras. Era verdad. Sí, sus piernas funcionaban de nuevo, pero el cambio más profundo había ocurrido en otro lugar. Por primera vez en décadas, se sentía humano, conectado con algo más grande que su propio poder y riqueza. «Entonces, ¿qué quieres?», preguntó Alejandro. «Quiero que usted recuerde lo que aprendió aquí», dijo Mateo levantándose para irse. «Quiero que recuerde que a veces las respuestas no están en los libros más caros o en las clínicas más lujosas. A veces están en lugares que nunca pensamos en buscar». Mateo caminó hacia la puerta, pero Alejandro lo llamó. «Espera, ¿a dónde vas? ¿Cómo puedo encontrarte? ¿Cómo puedo agradecerte adecuadamente?». Mateo se dio la vuelta una última vez, con esa sonrisa serena que había mantenido durante toda la semana. «Usted no necesita encontrarme, solo necesita recordar no rendirse con las personas con las que otros ya se han rendido. Recordar que todo el mundo merece una segunda oportunidad, incluso usted». Y con eso, Mateo salió del despacho, dejando a Alejandro solo con sus piernas que funcionaban y su corazón, que había redescubierto la capacidad de sentir gratitud. 3 meses habían pasado desde el día en que Mateo curó a Alejandro de la Vega. La transformación del multimillonario había sido tan radical que las personas cercanas a él apenas podían reconocer al hombre en que se había convertido. El primer cambio había sido con los empleados.
Alejandro llamó de vuelta a todos los que había despedido injustamente a lo largo de los años, incluyendo al jardinero de 60 años que había despedido el día que conoció a Mateo. No solo lo recontrató, sino que aumentó significativamente sus salarios y creó un plan de salud integral para todos los empleados y sus familias. Señor Pérez, dijo Alejandro al jardinero el día que regresó, le debo una disculpa. Lo que le hice fue cruel e injusto. Espero poder compensarlo de alguna manera. El jardinero, todavía desconfiado, aceptó el trabajo de vuelta. Con el tiempo, vio que Alejandro realmente había cambiado. El hombre que antes encontraba placer en humillar a otros, ahora se aseguraba de conocer a cada empleado por su nombre, preguntaba por sus familias y demostraba un interés genuino en su bienestar. La segunda transformación fue en los negocios. Alejandro comenzó a repensar completamente sus prácticas empresariales. Empresas que había destruido por puro placer sádico recibieron propuestas de asociación. Empleados que había despedido sin justa causa fueron buscados y recontratados con ascensos. Estableció un fondo de becas para los hijos de los empleados y creó un programa de asistencia médica gratuita para familias de bajos ingresos. Pero el cambio más significativo fue personal. Alejandro había pasado décadas construyendo muros entre él y el resto de la humanidad, usando su riqueza y poder como barreras que lo aislaban de cualquier vulnerabilidad real. Ahora, por primera vez en su vida adulta, se sentía conectado con otras personas de una manera genuina. Margarita, su secretaria, fue una de las primeras en notar la transformación. Señor de la Vega, dijo ella un día, usted parece diferente, más ligero de alguna forma. Alejandro sonrió. Una sonrisa real, cálida, no la sonrisa cruel que solía usar como arma. Estoy diferente, Margarita. Aprendí que la verdadera fuerza no viene de tener poder sobre otros, sino de usar ese poder para ayudarlos. El despacho también había cambiado. Alejandro había quitado todas las pantallas con diplomas médicos, todos los símbolos de superioridad que había usado para intimidar a los visitantes. En su lugar, colocó fotos de sus empleados, de sus familias, de los proyectos sociales que había comenzado a financiar. La silla de ruedas todavía estaba allí, en un rincón del despacho. Alejandro había decidido conservarla, no como un recuerdo de la parálisis, sino como un símbolo de la humildad que había aprendido. A veces, cuando tomaba decisiones importantes, se sentaba en ella por unos minutos para recordar cómo era sentirse impotente, para nunca más olvidar la importancia de la compasión. 6 meses después del encuentro con Mateo, Alejandro recibió una llamada que cambiaría su vida una vez más. Señor de la Vega, dijo la voz al otro lado de la línea. Mi nombre es Dras Sara Chen, del Hospital Infantil de México. Tenemos aquí a un niño con una condición neurológica muy rara. Los padres mencionaron que usted tuvo una experiencia no convencional con la curación. Les gustaría conversar con usted. Alejandro sintió que el corazón se le aceleraba. Era una oportunidad de devolver lo que Mateo había hecho por él. Dígale a los padres que estaré allí en 1 hora, respondió Alejandro. ¿Hidro? Chen, a veces las respuestas están en lugares que la medicina tradicional no busca. Mantenga la mente abierta. Cuando Alejandro llegó al hospital, encontró a una familia destruida por el dolor. Los padres, María y Carlos, eran inmigrantes que habían gastado todos sus ahorros tratando de curar a su hijo de 7 años, Pedro, que había perdido la capacidad de hablar después de un accidente. Los médicos dijeron que no hay nada más que hacer, dijo María llorando. Pero oímos que usted pasó por algo parecido, que fue curado por un niño. Por favor, ayúdenos. Alejandro miró a Pedro, un niño de cabello oscuro y ojos tristes que le recordaba dolorosamente a Mateo. En ese momento, supo exactamente lo que tenía que hacer. No puedo prometer una cura, dijo Alejandro, arrodillándose frente a Pedro, pero puedo prometer que no nos rendiremos. Y puedo enseñarles algo que aprendí. A veces, la cura comienza cuando dejamos de aceptar la imposibilidad como respuesta final. Alejandro pasó las siguientes semanas trabajando con Pedro y su familia, no tratando de replicar exactamente lo que Mateo había hecho con él, sino aplicando los principios que había aprendido. Esperanza en lugar de resignación. Conexión emocional en lugar de frialdad científica. Fe en la capacidad de curación en lugar de la aceptación pasiva de los límites. Gradualmente, Pedro comenzó a emitir sonidos, luego palabras, luego frases completas. Los médicos lo llamaron una recuperación espontánea inexplicable. Pero Alejandro sabía la verdad. Pedro
Había sido curado por el mismo poder que lo había curado a él, el poder de la esperanza renovada y de la conexión humana genuina. Un año después de conocer a Mateo, Alejandro de la Vega era un hombre completamente transformado. Había creado una fundación dedicada a ayudar a familias que enfrentaban diagnósticos imposibles. Se había reconectado con parientes que había alejado con su crueldad. Había aprendido a encontrar alegría en cosas simples. Una conversación sincera con un empleado, una carta de agradecimiento de una familia ayudada por su fundación, la sensación de caminar por los jardines de su mansión, no como un rey inspeccionando su territorio, sino como un hombre agradecido por estar vivo. Y a veces, cuando caminaba solo por los jardines, Alejandro pensaba en el niño de 8 años que había cambiado su vida con una simple pregunta: ¿y si los mejores están equivocados? Nunca volvió a ver a Mateo, pero llevaba consigo la lección más valiosa que había aprendido, que la verdadera cura no ocurre solo en el cuerpo, sino en el corazón. Y que a veces la mayor fuerza que podemos tener es la humildad de admitir que no lo sabemos todo y el coraje de creer en lo imposible. Alejandro de la Vega había ofrecido $1 millón por una cura. Al final, recibió algo mucho más valioso, una segunda oportunidad de ser humano, y esta vez no desperdiciaría esa oportunidad. La transformación estaba completa. El hombre que un día se había burlado de la esperanza de un niño, ahora dedicaba su vida a plantar semillas de esperanza en corazones que se habían rendido. Y en cada vida que tocaba, en cada familia que ayudaba, Alejandro mantenía viva la memoria del niño que le había enseñado que los mayores milagros suceden cuando dejamos de creer en las limitaciones y comenzamos a creer en las posibilidades. A veces, el mayor milagro no ocurre en el cuerpo, sino en el corazón. Y cuando alguien desacreditado lo cambia todo, ¿quién estaba realmente roto? Si esta historia te conmovió, deja tu me gusta, comenta qué fue lo que más te emocionó y suscríbete al canal para no perderte las próximas verdades que nadie tiene el valor de contar. Aquí, cada historia es un espejo y quizás el comienzo de una cura.